Hola a todos, bienvenidos a la hora del recreo. En esta oportunidad veremos el concepto de función decreciente. Para entender el concepto de función decreciente partamos del siguiente gráfico. Aquí tenemos un plano cartesiano y en él hemos dibujado la gráfica de una función f de x de color azul como la estás viendo. En ella vamos a marcar dos puntos, un primer punto y un segundo punto. Es importante que el primer punto esté siempre más a la izquierda que el segundo punto. Este primer punto tiene una coordenada en el eje X que la vamos a llamar x1. x1 representa el número que está en esta posición, es decir, la coordenada X de este punto. Y este punto tiene su coordenada en el eje Y, que la vamos a llamar f de x1, es decir, la imagen de x1. El segundo punto también tiene una coordenada en el eje X, que la vamos a llamar x2. Y este x2 tiene su respectiva imagen en el eje Y, que lo vamos a llamar f de x2. La definición de función decreciente nos dice que si el número x1 es menor que el número x2 y si f de x1 es mayor que f de x2, entonces esta función f de x es decreciente. Las funciones decrecientes se caracterizan por lo siguiente. Si nos movemos a la derecha sobre la función, también nos estamos desplazando hacia abajo. Entonces, si yo me muevo hacia la derecha, por ejemplo, de este punto hacia la derecha, la gráfica se va desplazando hacia abajo. Y la gráfica leída de izquierda a derecha es descendente. Si yo me ubico en este punto y leo la gráfica hacia la derecha, observa que es descendiente, va hacia abajo. Al aumentar la variable x, disminuye la variable y. Si aquí el x toma un valor pequeño, acá el x tomará un valor más grande. Si yo aumento desde este punto hasta acá la variable x, nota que la variable y aquí tiene un valor y acá tiene otro valor, pero que es menor. Veamos un ejemplo. Esta es la misma gráfica que estamos mostrando en la diapositiva anterior. Pero aquí, tanto en el eje X como en el eje Y, hemos colocado ya los números. x1 representa el número menos 3. Y f de x1 es el número 6. Es decir, la imagen de menos 3 es 6. x2 es el número 2. Y la imagen de él es menos 4. Debemos comprobar que esta condición y esta condición son verdaderas. Si ambas son verdaderas, la función f de x es decreciente, es decir, esta función de color azul. Veamos. Si menos 3 es menor que 2, quiere decir, ¿quién es menos 3? x1. ¿Quién es 2? x2. Aquí estamos diciendo, si x1 es menor que x2 y si f de menos 3 es mayor que f de 2, aquí estamos diciendo f de x1 mayor que f de x2. Si estas dos condiciones se cumplen, entonces esta función es decreciente. Comprobemos. Menos 3 es menor que 2 y acá tenemos f de menos 3 mayor que f de 2. Reemplacemos el resultado de esto. Aquí dice menos 3 es menor que 2 y acá tenemos f de menos 3, es decir, la imagen de menos 3 es 6. F de menos 3 es 6. Mayor que. F de 2 es la imagen de 2, es decir, menos 4. F de 2 es menos 4. Entonces, menos 3 es menor que 2. Esta afirmación es verdadera porque todo número negativo es menor que uno positivo. Y 6 es mayor que menos 4. Esta afirmación es verdadera porque un número positivo es mayor que uno negativo. Entonces, como ambas son verdaderas, podemos decir que esta función f de x que tenemos aquí es decreciente. Y eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.